Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Una semana más os traemos recomendaciones literarias, pero antes queremos hacer un preámbulo para condenar enérgicamente, aunque a algunos de vosotros os pueda parecer esto un brindis al sol. Quiero desde aquí al pequeño grupo de personas que ven esto mostrarles desde nuestro punto de vista una enérgica condena a la guerra a la que estamos asistiendo en Ucrania, que cada vez tiene visos más preocupantes y que además está suponiendo un auténtico atentado no solamente contra las personas, que es gravísimo, sino también contra el planeta, algo que muchas veces olvidamos. Y dicho esto, paso a comentaros nuestros libros. En primer lugar, os voy a hablar de un libro bastante peculiar de un español, de un gallego, que nació a finales del siglo XIX y que tuvo una personalidad muy singular. Este hombre se llamaba Julio Camba y tuvo una vida en verdad apasionante. Además de escritor, fue periodista y sus libros son una suerte de hibridación entre libro de viajes, crónica periodística y también con un alto contenido humorístico, satírico, yo diría que con dosis estratosféricas de ingenio. El libro del que hoy os quiero hablar se llama La ciudad automática y es una obra que escribió en el año 34 cuando estuvo en Nueva York y realiza en ella un recorrido por la idiosincrasia del norteamericano de aquella época, realiza una fotografía eh, tremendamente ingeniosa de la ciudad, pero no solamente con un componente humorístico, sino yendo al grano de aquellos males que iba a traer el capitalismo sobre el planeta. Él entiende que el automatismo que prima en la ciudad de Nueva York ya en aquella época eh, supone una amenaza para el sentido común de los seres humanos, para la vida pacífica, agradable, y, y bueno, sus pronósticos son tan contundentes como los que hizo Juan Ramón Jiménez, como los que hizo Henry Miller, y, y por eso rescato aquí la figura de Julio Camba, poco conocida para muchos españoles ya, pero y cuando lo es, recordando solamente su faceta como periodista, ¿no? Pero en realidad él fue un importante escritor, también a veces un poco eclipsado por la figura de un hermano mayor que tenía que también escribía y además que tenía una personalidad muy singular. Camba acabó sus días en Madrid, pero bueno, estuvo también en Argentina, un país del que fue expulsado, estuvo vinculado a círculos anarquistas y, disculpa, y en fin, es un periodista excelente y un escritor de la brillantez, por ejemplo, de otros como Venceslao Fernández Flores, que también os recomiendo que leáis vivamente, por ejemplo, El hombre que compró un automóvil. Tiene este tipo de humor inteligente, brillante, elegante, eh, que ya raras veces se encuentra, también lo habrá, pero merece mucho la pena todavía leer a Camba porque el tiempo no ha pasado por él. Así que mi primera recomendación es este libro, La ciudad automática, donde vais a poder profundizar no solamente en un retrato de la ciudad de Nueva York de aquella época, sino también en
todo lo que conlleva la automatización que trae la mercantilización de la vida del ser humano, la estandarización del pensamiento y todos los males que hoy en día nos asolan, la general idiotización a la que nos lleva esa forma de vida. Y a continuación os voy a hablar de una novela actual, muy actual, de una sevillana que ya ha sido galardonada en los últimos años pues, con el Premio Nacional de Poesía, con el Premio de Novela de Málaga, incluso con el Premio Herralde, y que acaba de lanzar su última novela, que se llama La familia. Estoy hablando de Sara Mesa, sevillana de pro, que deslumbra con un talento multidisciplinar y que en esta última novela nos ofrece una propuesta realmente no tan original desde el punto de vista narrativo, pero sí una novela muy atractiva en cuanto a la temática de la que se ocupa, que es justamente la del título, la de la familia. Se trata de una familia con varios miembros. Hay una hija que se llama Rosa, hay también una niña adoptada, hay un niño pequeño que es Aquilino, que tiene un gran sentido del humor, y otro mayor que está un poco abrumado por la figura del padre. Y la novela va dando saltos en el tiempo, para contarnos cómo estas personas van evolucionando y cómo la figura de sus padres influye sobre ellos. Así que desde ese punto de vista el alcance de interés para muchos de los lectores es enorme. Va cambiando los puntos de vista y vamos viendo a personas realmente complejas. No sé por qué, pero me ha recordado un poco su prosa a la del mejor Miguel Delibes, y bueno, no está mal la comparación, en el sentido de que Delibes, a pesar de su popularidad, era un gran escritor. Así que este libro también me parece que puede gustar a muchos de vosotros. Como lectores os puedo decir que la forma de entrar en ese mundo que nos propone Sara Mesa es muy ágil y el libro se lee prácticamente de una sentada, una lectura muy agradable y muy fácil. Pero, aunque sea fácil, también da quebraderos de cabeza un poco dilucidar quiénes son esos personajes, ¿no? Que, por ejemplo, pues el padre es una persona de una gran moralidad, que admira a Gandhi, que está muy a favor de ayudar a las personas, de la filantropía, pero eso hace un contraste también con la figura que él mismo ejerce sobre su familia, ¿no? Un poco asfixiante para ellos. Y creo que merece la pena que os adentréis en la historia, que tiene mucho que contar. Solamente pretendía dar unas pinceladas, ambientarla, ¿no? Y creo que es una propuesta muy digna de una novela actual. Y sigo con un escritor praguense, austriaco, escritor en lengua alemana, poco conocido, que se llama Johannes Urzidil. Este escritor, bueno, quien le suena lo asocia al expresionismo en poesía, pero también escribió excelentes novelas, como El Tríptico de Praga o el conjunto de relatos del que hoy os vengo a hablar, que se llama
El oro de Caramablu. Y es que resulta que este escritor estuvo viviendo en el País Vasco, y de ahí el nacimiento de estos relatos, El oro de Caramablu, en los cuales él intenta aprehender toda la mitología del País Vasco a través de esos cuentos. Son deliciosos y poco más os puedo decir, sin hacer un poco estragos en la historia. Os invito a que leáis a Urcidil, a que lo conozcáis, porque queda como un escritor de segunda fila y en mi opinión es completamente digno de estar en primera, sea su producción más o menos amplia. Es verdad que su producción no es muy extensa, pero merece mucho la pena leerlo, y una buena puerta de acceso a su forma de escribir, que es tan avanzada a su tiempo, tan ingeniosa y tan avanzada a su tiempo, sería este oro de Caramablu. Mi siguiente recomendación es otro clásico de la literatura universal. Es un libro del siglo XVIII que se llama Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, del escritor Laurence Sterne. De este libro no basta con hacer un pequeño corte, se podrían hablar muchas horas porque es una obra realmente de gran interés. El escritor Laurence Sterne empezó a escribir volúmenes de este libro a partir de mediados del siglo XVIII aproximadamente, y tuvo tanto éxito que tuvo que ir alargando y alargando la historia. Lo interesante de este libro es que su concepción como novela es muy avanzada. De hecho, se le suele considerar como un precedente narrativo de un libro como el Ulises de James Joyce. Es un libro que está lleno de sentido del humor, que es muy divertido, pero que también toca elementos serios de la vida humana. Había un filósofo que influyó mucho a este escritor, que era Locke, y este filósofo, digamos que reflexionaba sobre cómo el lenguaje nos hace percibir la realidad de manera distinta a las personas, ¿no? Y partiendo de este punto, o influido por esa idea, nace una novela que es muy sorprendente, porque introduce elementos formales completamente inusuales en la época, y que nos cuenta pues una historia familiar en la que aparece un protagonista de corte burgués que, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nos cuenta que hace el amor una vez al mes con su mujer y que es el primer domingo del mes, y que ese día además hace otra cosa, que es darle cuerda a su reloj, lo cual ya nos da una idea del interés que él tiene en tener relaciones sexuales con su mujer, ¿no? Este libro tan interesante conlleva también una advertencia en nuestro país, porque resulta que hay muchas ediciones del Tristram Shandy, pero solamente una, que es la que yo voy a recomendar aquí, que en mi opinión traduce adecuadamente la obra, y ahora veréis por qué. La edición que yo os recomiendo es de Alfaguara y la traducción es de Julián María, recientemente fallecido. Y Julián María hizo un trabajo de traducción espectacular con esta obra, y además muy necesario, porque la traducción con la que contábamos aquí en España databa de 1975. Esa traducción adolece de grandes faltas, no solamente porque sea,
digamos, mejor en cuanto a la matización de la historia, sino porque incurre realmente en defectos mayores. Es decir, esta traducción orbita bajo la ley del 1966 de Fraga, de tiempos de la dictadura, y entonces obliga al traductor a ejercer sobre sí mismo como censor. Por lo cual considero que no es adecuado que todavía editoriales como ACAL estén utilizando la traducción de esa época. Incluso en cátedra se parte de esa traducción, aunque luego se añaden notas. La única traducción realmente nueva y bien trabajada es la de Julián María. El censor, el traductor que ejerce sobre sí mismo como censor, quiere eliminar aquellos elementos relacionados con el placer, con la sexualidad, sustituyéndolos por elementos familiares. Y en determinados momentos llega a alterar el sentido de la historia, lo cual es muy grave. E incluso hay omisiones en las cuales, pues bueno, pues como al hilo de esta anécdota que os contaba, de que hacía el amor con su mujer el primer domingo de cada mes, bueno, pues por ejemplo hay un diálogo en el que en el texto original ese diálogo se da en un domingo y el traductor lo convierte en un sábado, para que veáis hasta dónde, bueno, pues hay un alcance hay otro pasaje en el cual hay un diálogo en donde ese cambio de matiz de la sexualidad a la familia lleva al equívoco de creer que sucede algo respecto a los personajes que no sucede en ningún caso en el original. O sea, es un desastre, un desastre. Entonces, este libro que es tan divertido y tan inteligente y que no es una lectura para nada convencional, os recomiendo que la hagáis en la edición de Alfaguara. Y no os quiero contar mucho más. Deciros que es un libro divertido y muy inteligente. Y voy a cerrar el vídeo de hoy con un ensayo sobre el aprendizaje. Este ensayo no es actual, sino que se escribió en el siglo XX por un pedagogo y novelista y dramaturgo francés que se llamó Marcel Prévost. Lo interesante de esta obra es que conecta con distintos tipos de aprendizaje, ya sean idiomas, ya sean matemáticas, todo tipo de aprendizaje, haciendo un análisis de cómo realmente los seres humanos aprendemos. A pesar de que es un ensayo veterano, creo que podría tener mucho interés para cualquier persona que tenga interés en esto, en aprender. Y ya sea un profesor que haya de enseñar a alumnos o ya sea una persona que tenga interés en aprender cosas muy distintas. Se detiene en elementos como la memoria, hace un análisis bastante certero sobre cómo debemos afrontar distintos tipos de aprendizaje para que sean exitosos y duraderos en el tiempo. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de libros para hoy, como siempre ciñéndome a que el tiempo no sea demasiado largo y que podáis ver estos vídeos de forma tranquila. Hasta la próxima por la librería y muchas gracias por vernos. Ya sabéis que no lo digo nunca, pero tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram y este canal de YouTube que por supuesto nos ayuda si le dais a me gusta y os suscribís al canal. Estas cosas, como ya tantas personas vemos vídeos de YouTube, se dan por sobreentendidas, pero bueno, hoy os las comento, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y que leáis mucho. Y paz, paz, por favor, paz, que estamos hartos de estados asesinos
y de que todo valga y que el negocio se anteponga a las personas. Por favor, como ciudadanos, digamos no a la guerra, no a las armas y opongámonos a todos estos intereses que van en detrimento siempre de la población, de la ciudadanía, de los pequeños, para que haya mm, un puñado de sinvergüenzas en las altas esferas que se estén eh, beneficiando de tanta sangre. No a la guerra y llevar esa bandera también por donde paséis. No sé, estoy muy indignado con lo que está sucediendo. Hoy he estado viendo las noticias del sabotaje del gasoducto y solamente ese daño medioambiental ya me duele muchísimo. Nos están pidiendo que no utilicemos el plástico, nos están pidiendo que nuestros automóviles tengan 40.000 medidas de no contaminación y luego, pues fijaos, con la guerra nos olvidamos no solamente de los derechos humanos, sino de la ecología, cuando estamos viendo que el planeta se nos va al garete. Un abrazo a todos.